¿Cómo están todos? Muy buen día. Le habla el nutricionista Joao Alonso Caballero Vidal. En esta oportunidad quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Trujillo, al alcalde José Ruiz, por esta invitación, a la sugerencia también de deporte a cargo de la doctora Beatriz Pinto, quienes pues se preocupan para que podamos hacer llegar a todos los interesados una charla muy importante sobre en lo que respecta a la alimentación balanceada en los deportistas. Esperemos pues que sea de su agrado y esto pues puedan utilizarlo, puedan plasmarlo en los fines pertinentes. Muy bien, entonces empezamos ya con esta presentación, con esta charla, como les vuelvo a repetir, que es sobre alimentación balanceada en deportistas, ¿no? Quien le habla es el magíster Joao Alonso Caballero Vidal, nutricionista deportivo. Y bueno, antes de empezar a poder hablar sobre alimentación balanceada, tenemos que conocer qué significa es una alimentación saludable, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una alimentación saludable, entendemos que debemos aportar a nuestra alimentación todos los nutrientes esenciales para que estos nos puedan aportar la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Ojo que cada persona es diferente. Somos diferentes porque por allí algunos tienen diferente peso, diferente talla, diferente edad, y entonces la alimentación es personalizada, de acuerdo a los requerimientos de cada persona. Y cuando nosotros sabemos o conocemos bien nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad, entonces podemos adquirir buenos hábitos alimentarios, ¿de acuerdo? Saludables, en las diferentes edades en las que nos podamos encontrar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin de una alimentación saludable? Evitar o prevenir ciertas enfermedades. Poder hacer frente a muchas enfermedades y hoy en día importantísimo el poder alimentarnos de una manera saludable para poder hacer frente, para que nuestro sistema inmunológico, para que nuestras defensas puedan hacer frente a qué cosa? A muchos virus, a muchas enfermedades, ¿no? Entonces es importante una alimentación saludable y sobre todo en los deportistas. Entonces nosotros debemos consumir alimentos, que estos alimentos se van a transformar en energía. Entonces esta energía va a servir, va a ser utilizada para poder eh, cubrir ciertas necesidades, para poder de alguna manera cubrir las necesidades que necesitamos para realizar diferentes actividades diarias. Ojo que también necesitamos, aparte de las actividades diarias que necesitamos para estudiar, para poder realizar quizás trabajos cotidianos, también muchas veces hay gente que realiza ejercicio, entonces también necesitamos una energía adicional a ello. Entonces, muchas veces las personas, entre el desconocimiento de no saber qué consumir o cuánto consumir de algunos alimentos, es que caen en un problema que se llama la malnutrición. ¿Y qué se llama esta malnutrición? ¿Qué quiere decir? Que yo con el fin de querer alimentarme mejor o con el fin de querer consumir o estar sano, puedo consumir muchos alimentos y estoy entrando en una sobrealimentación. Por lo contrario, hay personas que por el hecho de quieren cuidarse, lo que hacen es entrar a un estado de malnutrición, es decir, que no consumen los nutrientes necesarios para poder cubrir sus necesidades. Entonces, tanto el exceso como el déficit nos indica a nosotros que estamos hablando de una malnutrición. Entonces, debemos consumir los alimentos necesarios para poder cubrir nuestras necesidades, ya sea del peso, de la talla, nuestra edad, de nuestra actividad física que realizamos todo el día. Entonces, todo ello nos va a permitir a nosotros conocer o saber cuánto es lo que debemos de consumir de alimentos. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener una alimentación adecuada? ¿No? Lo primero que debemos tener en cuenta es que una alimentación debe ser completa, equilibrada. Son características de la alimentación adecuada, ¿correcto? Entonces, tenemos una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Cuando hablamos de una alimentación completa, es decir, que debe tener todos los nutrientes, ¿correcto? Todos los nutrientes, debemos combinar bien los alimentos, como dice esta palabra, equilibrada, combinar carbohidratos, proteínas, las grasas, pero también no solamente saber combinarlos, sino que en lo que yo voy a consumir, lo que una persona va a consumir,
a través de los alimentos, que sea suficiente. Y eso es lo que muchas veces caemos en el error de querer consumir mucho más de lo que nosotros o nuestro cuerpo requiere. Entonces ya no consumimos una alimentación suficiente, sino que consumimos más alimentos de lo normal. Y es ahí cuando ya no tenemos una alimentación adecuada. Entonces debemos tener esta característica muy importante en la cual nos indica que la alimentación debe ser suficiente, ¿sí? Suficiente. Y tenemos una característica también que por algo está acá, que debe ser adecuada, adecuada al requerimiento de cada persona. Una persona que tiene 8 años no puede consumir lo mismo una que tiene 10 años. Una persona quizás que tenga la misma edad de 8 años no puede consumir lo mismo, ya sea hombre y mujer, van a tener diferentes requerimientos. Entonces, estos alimentos, la alimentación debe adecuarse a la persona, debe adecuarse a los estilos de vida de la persona. Bien, y tenemos también otra característica es que debe ser inocua, que los alimentos deben prepararse con total garantía, con la seguridad de que lo que se va a consumir, pues este no contraiga o no pueda conllevarnos a un tipo de enfermedad diarreica, por ejemplo. Entonces, debemos tener las medidas preventivas, las buenas prácticas de manufactura que se llaman, el poder lavarnos bien las manos, el poder hervir bien los alimentos. Entonces, tener los cuidados necesarios para que lo que vamos a consumir, pues no, en vez de ayudarnos y que nos nutra, no nos conlleve a una enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas características. Para ello, entonces, vamos a hablar de algunos nutrientes esenciales, porque lo que vamos nosotros a consumir, perdón, son nutrientes, ¿correcto? Ahora, los nutrientes, nosotros los vamos a clasificar en aquellos nutrientes que se consumen en mayores cantidades, por eso se llaman macronutrientes. Estos macronutrientes que se consumen en mayor cantidad, tenemos a tres grupos principales. Tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos tres grupos nos van a aportar los nutrientes esenciales y se llaman esenciales porque nosotros tenemos que consumirlos. Muchas veces lo que hacemos es dejar de consumir carbohidratos porque pensamos de que estos nos pueden llevar al sobrepeso, a la obesidad, y lo incorrecto o lo que está mal es que no sabemos combinar bien los alimentos. O quizás lo que hacemos es consumir en exceso quizás los carbohidratos y dejamos de lado las proteínas y las grasas. Entonces, allí ya no estamos cumpliendo con las características de una alimentación saludable. Entonces, es importante que siempre recordemos que como primer punto, los carbohidratos, las proteínas y las grasas deben estar en nuestra alimentación. Por eso es que se denominan macronutrientes. Tenemos, por otro lado, también nutrientes que, por el hecho de que quizás se consuman en una menor cantidad, no dejan de ser importantes. Y estos son los micronutrientes. Cuando hablamos de los micronutrientes, hablamos que se deben consumir en pequeñas cantidades, que se necesitan también todos los días, ojo, todos los días. Entonces, abarca dos grupos muy importantes, que son las vitaminas y los minerales. Y estas pues las vamos a encontrar en todas las frutas y las verduras. Y es importante saber que cuando hablamos, por ejemplo, de las vitaminas y minerales, estas las encontramos en las diferentes frutas. Es por eso que las frutas debemos consumirlas de manera fresca, de manera entera, tratar de evitar los jugos, los licuados, porque ahí estamos perdiendo ya el valor nutritivo de los alimentos, así también como muchas veces las verduras tienden a sancocharse por mucho tiempo, entonces estamos perdiendo algunas vitaminas, porque las vitaminas cuando las exponemos al calor, lamentablemente estas ya se van perdiendo. Entonces lo que nosotros queremos es consumir nutrientes, consumir alimentos que nos sirvan para poder hacer frente a enfermedades, para poder hacer frente a las actividades diarias también que vamos a realizar. Algunos mensajes para una alimentación saludable. El primer mensaje es: prefiere y elige alimentos naturales como la base de tu alimentación. Entonces debemos entender que siempre, siempre es mejor un alimento natural a un alimento conservado, a un alimento envasado, a un alimento que ha sido procesado. ¿Por qué? Porque ese alimento natural
obviamente no tiene los aditivos que un alimento o que un producto sí lo tiene. Entonces debemos siempre tratar en la medida de tener en nuestra casa, en nuestro hogar, alimentos naturales, ¿correcto? Y eso es importante porque hoy en día sabemos, inclusive podemos ver en el supermercado, cuando nosotros vamos y vemos una etiqueta nutricional y vemos no solamente cuántas calorías tiene, cuántas proteínas, sino también vemos que tienen aditivos y estos aditivos vamos a ver más adelante también que tienen mucha cantidad de sodio. Es decir, para que se pueda entender, el sodio lo relacionamos con la sal. Entonces, son alimentos que tienen mucha cantidad de sal y este mineral se utiliza para poder preservar el producto, el alimento en sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo mucha sal, mucha azúcar y eso a la larga pues nos lleva a poder contraer algún tipo de enfermedades. Entonces, siempre preferir alimentos naturales como base de nuestra alimentación. Segundo mensaje es pon color y salud en tu vida, consumiendo diariamente frutas y verduras. Ya sabemos y mencionamos que estas frutas y verduras lo que nos van a aportar son vitaminas y minerales. Obviamente, no es lo mismo consumir una papaya en trozos, ¿de acuerdo? Una papaya fresca en trozos, a un jugo de papaya. Porque el jugo de papaya, nosotros podemos, por ejemplo, se va a licuar. Al poder, quizás al estar licuando esta fruta, ¿sí? A la papaya, vemos que va a haber una oxidación por las cuchillas, entonces pierde también su valor nutritivo. Ojo que no estoy diciendo que no se tome, pero no exceder y no siempre, por ejemplo, consumir jugo de papaya, porque al final no estamos aprovechando el 100% de esos nutrientes. Entonces lo que podemos hacer es consumir en la mayor cantidad de veces o en mayor parte de veces los alimentos de forma fresca, en forma entera. Ojo que también debemos de consumir su fibra. ¿Y dónde está la fibra? En la cáscara. Por ejemplo, la manzana tiene su propia cáscara y tiene fibra. La pera también tiene cáscara y tiene fibra. Entonces, esta fibra nos ayuda a disminuir la cantidad, por ejemplo, de azúcar que se consume en ese momento. Es importante entonces la fibra en el organismo, la fibra para el consumo de los alimentos. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una naranja, si lo hacemos como un zumo de naranja, un vaso, por ejemplo, necesitamos unas 3 a 4 naranjas. Entonces, es diferente consumir el zumo de 3 a 4 naranjas a consumir una naranja, ¿de acuerdo? Que yo la puedo cortar en 4 y puedo consumir la naranja, ¿sí? Con la fibra. Y entonces, este tiene un efecto más saludable para el organismo. Ahora, si lo voy a consumir todos los días, debo consumir mi naranja pues entera. Si de vez en cuando me provoca un zumo, lo puedo hacer, no quiere decir que no se haga. El problema es cuando lo hacemos en exceso, cuando lo convertimos en un hábito. Y esto a la larga puede traer algún tipo de malestar o algún tipo de patologías. Entonces, siempre es bueno, acá habla del color. ¿Por qué habla del color? Porque debemos utilizar diferentes frutas. Nosotros somos un país rico en muchas frutas, podemos hacer uso de muchas de ellas y podemos utilizar siempre diferentes colores. Peras, uvas, por ejemplo, tenemos el kiwi, la manzana, mandarina, el plátano, la granadilla, y tenemos en el mercado un sinnúmero de frutas que nos puedan aportar cada una de ellas diferentes beneficios, porque todas tienen diferentes también propiedades, tienen diferentes pigmentos, por sus mismos colores, tienen diferentes vitaminas, minerales que nos van a servir. Y obviamente tratar de siempre combinar. ¿Cuántas frutas debo consumir en el día? Aproximadamente unas 3 frutas al día, ¿no? Y estas deben ser de preferencia de diferente color. Y son 2 porciones de ensalada, en el almuerzo y en la cena. Igual yo tengo, por ejemplo, ensaladas frescas y ensaladas eh, cocidas. Entonces debo de siempre por allí combinar ambas, ¿no? Hay verduras que yo puedo sancochar, como la zanahoria, como la betarraga, como el brócoli, como hay otras, como la espinaca, que no puedo sancocharlas, no simplemente puedo someterlas a vapor. ¿Para qué? Para aprovechar su valor nutritivo. Entonces no se trata de solamente también utilizarlas, pero utilizarlas de manera correcta para que éstas puedan cumplir su función. Yo consumo las verduras para que puedan aportarme nutrientes.
Entonces yo, por ejemplo, cuando consumo un caldo de verduras, lo que estoy haciendo es sancochando todas las verduras y perdiendo prácticamente todas sus vitaminas. Y solamente voy a consumir algunos minerales que sí están en el caldo, pues, que pueden soportar estas temperaturas, pero ya no tiene ese valor nutritivo que yo necesito o que los deportistas necesitan. Entonces, siempre utilizar diferentes tipos de frutas de diferentes colores para que puedan aportarnos diferentes nutrientes. Cuando hablamos de verduras, por ejemplo, y frutas, dijimos 3 frutas en el día, ¿de acuerdo? En todo el día y 2 porciones de verdura. Generalmente se suele, o bueno, ya el plato de buen comer o lo que se recomienda hoy en día para poder mantener un estado de salud óptimo es que el plato, por ejemplo, en el almuerzo pueda contener la mitad de este plato que sea verduras, ¿correcto? Y en la cena de la misma manera, de la misma forma. La mitad va a ser verduras. Y vamos a ir llenando el plato una cuarta parte de carne, por ejemplo, del cárnico, y la otra cuarta parte de, puede ser un cereal, puede ser arroz, trigo, quinoa, o puede ser también menestra. Bien, que siempre es bueno por ahí combinar los cereales con las menestras porque nos aportan un alimento de alto valor biológico. Bien, entonces, muy importante consumir frutas y verduras de diferentes colores, ¿correcto? Siempre acompañar en el almuerzo y cena con ensaladas. Y hemos visto la cantidad de ensalada que debemos consumir. Y eso es algo que muchas veces no se ve en el hogar. Y los deportistas muchas veces no lo consumen. Todo es arroz y menestra y carne. Y no hay esta parte muy importante de las verduras, de las ensaladas que nos aportan también fibra y nos dan saciedad. Bien, es importante también el de las frutas, 3 frutas en el día y que estas sean de diferentes colores. Muy bien. Otro mensaje muy importante es evita alimentos ultraprocesados. Hemos mencionado al principio que debemos siempre elegir, o en la medida de lo posible, elegir los productos naturales o alimentos naturales. ¿Por qué? Porque los productos procesados contienen muchos aditivos que a la larga, que al pasar de los años, obviamente van a traer algunas enfermedades o unos problemas a las personas de salud. Entonces debemos de evitar ello y para eso también nosotros vamos a observar los diferentes productos que se venden en el mercado, vamos a observar estos octógonos que nos van a brindar cierta información importante y que no solamente debemos respetarlo, debemos conocerlo, porque no hacemos no hacemos, los adultos no le damos la importancia del caso de estos octógonos y simplemente repetimos esto y muchas veces los hijos también lo observan y hacen lo mismo. Entonces, no se cumple con el fin. Entonces, ¿para qué se realizaron o para qué se elaboraron estos octógonos? Es para poder prevenir a la población de qué alimentos deben consumir o qué alimentos deben evitar consumir en exceso, porque obviamente todos estos alimentos que tienen estos octógonos, si los consumimos los consumimos de manera habitual, entonces van a provocar, a la larga, problemas o van a traer enfermedades a las personas. Entonces, debemos evitar su consumo excesivo, eso es lo importante, ¿sí? Evitar el consumo excesivo. Acá tenemos, por ejemplo, evitar su consumo excesivo alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, algunos contienen grasas trans, que también debemos de nosotros tener en cuenta, porque si consumimos en exceso, por ejemplo, estos alimentos, productos que contienen grasas trans, que contienen altos en grasas saturadas, altas en sodio, lo que vamos a provocar a la larga o a futuro es que vamos a tener personas deportistas quizás con problemas cardiovasculares, con problemas al corazón. Entonces debemos evitar eso. Si voy a consumir alimentos altos en azúcar, a la larga, futuro, voy a tener algún tipo de problemas o enfermedades como diabetes. Entonces, esto se hace para evitar una enfermedad a futuro, ¿correcto? Quizás si lo quieres hacer una vez porque te provoca, lo puedes hacer, pero evita el exceso, evita el hábito. Ese es el inconveniente, que muchas veces hacemos el hábito
de consumir alimentos altos en azúcar. Entonces, eso ya no es bueno, es perjudicial para nuestra salud. Entonces, ¿por qué se evitan estos alimentos ultraprocesados? Porque uno, por la cantidad de azúcar que estos tienen, ¿no? Y acá podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en una gaseosa, ¿no? Tiene 17 cucharaditas de azúcar, una lata de refresco, 9 cucharaditas, un chocolate, por ejemplo, de barra 7, un vaso, por ejemplo, de zumo de naranja, tiene 7 cucharaditas de azúcar aproximadamente, ¿no? Entonces, es por eso que yo les explicaba la diferencia entre consumir el zumo a consumir, por ejemplo, la naranja con toda su fibra. Entonces es diferente. La fibra ayuda mucho a disminuir este azúcar que se encuentra también en el zumo de la naranja. Tenemos, por ejemplo, los muffins que nos aportan 7 cucharaditas. Tenemos los panqueques que aportan 7 cucharaditas de azúcar. Los jugos que los niños bastante lo consumen. 4 cucharaditas de azúcar algunos. 3 cucharaditas, por ejemplo, los cereales. Y así ustedes pueden observar que todo alimento procesado va a tener cierta cantidad de azúcar. Como también estos alimentos procesados tienen cantidades excesivas de sal. Para que el producto, para que el alimento pueda conservarse, necesita de sodio, necesita de la sal para que se pueda conservar. Entonces, cuando nosotros los consumimos, estamos ingiriendo muchos alimentos o estamos ingiriendo alimentos con excesiva cantidad de sal. Entonces, evitar eso, ¿no? O no sé, ahora, no digo que no lo utilicen, porque, por ejemplo, la soya muchos lo utilizan, ¿no? Entonces, no hay inconvenientes en que lo puedan utilizar para ciertas comidas, pero no exceder en su utilización. Las papas fritas que llevan sal, la cancha, las palomitas, ¿no? Los quesos, algunos esos son muy salados, tratar siempre de poder optar, ¿no? O poder utilizar, un día puedo consumir un queso fresco, otro día un queso mantecoso, otro día puedo consumir un queso Edam. Entonces, puedo yo, dentro de mis posibilidades también, poder optar por diferentes tipos de alimentos. Las salsas, por ejemplo, que nosotros consumimos en el mercado, que podemos encontrar en las tiendas, tienen mucha sal. Entonces, es algo que es dañino para la salud. Las gaseosas, de igual forma, las galletas, ¿no? Los sazonadores, los enlatados, los envases, por ejemplo, el atún, que es un alimento que está envasado, ¿sí? Tiene mucha cantidad de sal, excesivas cantidades de sal. Y mucha gente consume atún, o sea, el atún no es que sea malo, el atún es bueno, es un cárnico, ¿de acuerdo? Es un pescado que nos va a brindar muchas propiedades, ¿no? Pero el inconveniente es cuando excedemos en el consumo de estos alimentos que vienen envasados y para que el producto pueda tener una duración es que tienen aditivos, conservantes y tiene también una gran cantidad de sal. Entonces debemos de evitar su consumo, ¿de acuerdo? No consumirlos todos los días. Debemos de evitar un poco su consumo para que estos cumplan su función, para que estos puedan aprovechar sus nutrientes, ¿de acuerdo? Los embutidos también tienen grandes cantidades de sal y las sopas instantáneas también. Estos generalmente están prohibidos en aquellas personas con presión alta, ¿no? Entonces, no deben consumir estos alimentos. Y las personas que quizás tienen o gozan de una salud en estos momentos, evitar estos porque a la larga queremos gozar, pues, ¿no? De una buena vida, queremos pasar quizás nuestra adultez de una mejor manera, sin enfermedades, pero para ello debemos de preocuparnos por el ahora, de qué estamos consumiendo ahora, de cómo es nuestra alimentación. Entonces, no quiere decir que no los vamos a consumir, pero hay que evitar el consumo excesivo de estos alimentos. Asimismo, también podemos encontrar las grasas trans, que son grasas que han sido o han pasado por un proceso de hidrogenización. Son productos parcialmente hidrogenados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han sido sometidos a altas temperaturas y el aceite o la grasa se ha modificado. Y este obviamente no es beneficioso para la salud. Tenemos los chocolates, tenemos las margarinas, tenemos las papitas en bolsas, algunas hamburguesas que por el aceite que se reutiliza. Entonces, las empanadas, las pizzas,
porque también entendemos que se utiliza aceite y este aceite es muchas veces reutilizado. Entonces, hay allí el inconveniente, ¿no? Porque yo puedo preparar en casa de manera natural algunas empanaditas, ¿no? El pollo frito también se puede preparar en casa sin ningún inconveniente. Pero el problema está en que muchas veces se reutiliza el aceite para una manera a ahorrar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, en este punto, que las grasas trans obviamente no nos benefician para nada en nuestra alimentación. Otro mensaje muy importante como ustedes pueden ver, es el consumo de cárnicos, ¿no? El consumo de carne, el consumo de lácteos, consumir la carne que esté a nuestra disposición, la carne que nosotros podamos o que sea de nuestro agrado, pero siempre tratar de, por ejemplo, las carnes rojas, como la víscera, la sangrecita, 3 veces por semana, ¿no? Porque nos aportan gran cantidad de hierro. Pero también tenemos el pollo, el conejo, el cuy, tenemos el pescado, tenemos el cerdo, donde en el cerdo, por ejemplo, podemos quitarle la grasa. Entonces, consumir estos de manera siempre considerable, ¿no? Tenemos también las menestras que nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, el complejo B, todas las vitaminas del complejo B nos aportan, por ejemplo, las menestras, y estas se suelen combinar o acompañar también con cereales para que puedan formar un producto de alto valor biológico. Pero es bueno incluirlas en nuestra alimentación 3 veces por semana, ¿no? Consumirlas porque es importante y muchas veces las personas dicen, no, me cae mal. Aquellas personas que quizá les cae mal, tratar de quitarle la cáscara, colarlas para que no pueda tener un efecto flatulente, ¿no? Muchas veces lo que provoca es la flatulencia en las personas, pero podemos quitarle la cáscara y así no va a tener ese, o quizá no va a ocasionar ese malestar en las personas. Así también tenemos semillas que nos aportan grasas muy saludables, semillas que nos aportan fibra, que nos aportan vitaminas, que nos aportan calcio, como tenemos la linaza, la chía, el girasol, que debemos también incluirlas en nuestra alimentación. Eso no debemos de olvidarnos. Algunos otros mensajes de algunas grasas saludables, por ejemplo, encontramos la aceituna, encontramos las pecanas, los frutos secos, las almendras, las nueces, los pistachos, el aceite de oliva, el sacha inchi, la palta. Podemos nosotros consumir estos alimentos también de manera regular porque estos nos van a ayudar a aumentar lo que se llama el HDL, cuando cada uno de ustedes se ha hecho algún análisis, entonces estos nos ayudan a mejorar nuestra salud, ¿de acuerdo? Este HDL nos ayudan a limpiar, ¿no? Aquellas partes de nuestro cuerpo, en las venas, por ejemplo, en las venas donde hay ciertos depósitos, donde el organismo tiene que limpiar para que poder brindar a nuestro cuerpo los nutrientes saludables, ¿no? Entonces, este HDL es importante que se aumente. ¿Y cómo lo aumento? Con ejercicio, consumiendo alimentos saludables, ¿no? Y evitar el colesterol, pues, ¿no? El colesterol sí se debe al consumo de muchas grasas, ¿no? Y este colesterol obviamente se eleva cuando mi alimentación no está siendo normal, cuando mi alimentación se está modificando por el excesivo consumo de grasas, ¿no? Y sobre todo de grasas saturadas. Bien, algunos mensajes para una alimentación saludable. Siempre recordar cuidarnos, mantenernos en nuestro peso, visitar a un nutricionista para poder conocer cuál es nuestro peso saludable y poder siempre mantenernos en ese peso, ¿no? Porque ya cuando el peso empieza a cambiar, entonces quiere decir que mi alimentación no está siendo ideal. Acá podemos observar que la mitad del plato debe ser verduras, no una ensalada. La otra mitad, la cuarta parte, debe ser un cárnico y la otra cuarta parte puede ser cereal con alguna menestra. Entonces, así es como debemos de consumir nuestros alimentos. Y antes, o bueno, hasta ahora muchas veces, la ensalada no está en el plato. Lo que está es el arroz, que ocupa la mitad, la menestra, la otra cuarta parte y la carne, el restante. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo, ¿sí? Hacer ejercicio, que es importante y es parte de la alimentación. Otro mensaje importante es el consumir agua, ¿no? Muchas veces consumimos agua cuando tenemos sed y ese es un signo de deshidratación.
Cuando una persona tiene sed es porque ya está deshidratada, entonces debemos evitar llegar a ello. Siempre, por favor, consumir esos 8 vasos de agua y aquellas personas que sudan mucho más, entonces se debe aumentar esta cantidad, ¿no? Ya no van a ser 8, quizás van a ser 10 u 11. Y siempre importante recordar la actividad física, ¿no? Que esto se debe realizar también de manera progresiva. Esta actividad física, si bien es cierto, vamos a encontrar personas que no realizan actividad física que por su manera de vivir, que por sus hábitos o por el trabajo, entonces son personas sedentarias. Debemos entender que debemos encontrar un tiempo adecuado para poder realizar algún tipo de actividad. Si no lo puedo hacer todos los días, debo empezar programándome, por ejemplo, para realizarlo 3 veces por semana, ¿sí? 3 veces por semana. Entonces, eso nos va a ayudar a poder eh, cambiar, a poder buscar algunos cambios internos en nuestro cuerpo, adaptaciones. Entonces, estos cambios van a ayudar a poder mejorar nuestra salud. Una alimentación saludable va de la mano con la actividad física. Entonces, nosotros podemos ver cómo una persona, como un niño, se alimenta sedentaria. Entonces, a medida que se va alimentando, sin hacer deporte, por ejemplo, teniendo unos hábitos alimentarios no saludables, va a llegar pues a los 30, 59 años, ¿no? Con problemas ya de salud, ya sea presión alta, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, entre otros. Entonces, la actividad física va de la mano ¿con qué? Con la alimentación. Entonces, siempre debemos tener en cuenta estos puntos, estos temas que debemos de realizar nuestra actividad física. Ojo, y la actividad física, quizás si no la puedo realizar todos los días, debo programarme para realizarlo aunque sea 3 veces por semana, pero que siempre se realice. Bien, y termino con esta frase: la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Anne Wigmore. Entonces tú decides qué quisieras o qué deseas o cómo quieres alimentarte, ¿no? Que lo que tú estás consumiendo, ¿quieres que sea tu medicina o quieres que sea un veneno? Entonces, todo está en ti, tú tienes la opción, tú tienes la decisión de poder escoger los alimentos que tienes en el mercado y cuál es lo mejor para tu salud. Bueno, eso ha sido todo, espero que sea de su agrado y que pueda ayudarles a muchos de ustedes a poder alimentarse de una manera más saludable. Muchas gracias por esta oportunidad. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. La pandemia aún no termina. Y bueno, los mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias.